Bienvenidos a la clase número 4 de nuestro curso Predicación Expositiva. Como siempre, para mí es un gusto poder compartir este espacio y que crezcamos juntos en el estudio bíblico y en la preparación de sermones, en este caso de predicación expositiva. Qué chévere, en las anteriores clases hemos aprendido algunas cosas importantes, bases sólidas para poder empezar a desarrollar nuestro tema o nuestro curso, y hoy ya vamos a entrar en materia, en práctica, algo que ustedes pueden empezar a poner en práctica para que empecemos a ejercitarnos en el estudio bíblico inductivo. Así que vamos a darle, mis queridos amigos. Hoy vamos a ver una clase muy interesante, pero antes de iniciar con el contenido de la clase de hoy, quisiera poder aclarar algo que es muy importante también y que olvidé mencionar en la clase pasada, y es este cuadro que ustedes ven aquí. Aquí tenemos el esquema bien claro de todo lo que vamos a manejar en el curso, y que ustedes se van a cansar de ver este triangulito y las 5 es, pero al final les va a quedar ahí en la memoria. Y tenemos una parte verde y tenemos una parte azul. En la parte verde tenemos un 80% y en la parte azul tenemos un 20%. ¿Esto qué quiere decir? Es el tiempo que vamos a invertir en cada sección de nuestro método de estudio o de predicación expositiva. El triángulo lo hemos dibujado originalmente bien centradito y bastante equilibrado, pero la realidad es que el tiempo que invertimos en una parte es mucho mayor que en la otra. Así que en la zona verde tenemos las dos cosas importantes, que son exégesis y hermenéutica, y luego tenemos en la parte verde también entender, extraer y enlazar. Y en la parte azul tenemos lo que es homilética, que sería esbozar y entregar. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80% de nuestro tiempo lo vamos a invertir en estudiar la Biblia. Lo vamos a invertir en entender, en extraer esas verdades y en enlazar esas verdades al tiempo de hoy. Y un 20% lo vamos a utilizar o lo vamos a invertir en organizar todas esas verdades, todos esos argumentos que ya hemos encontrado en el estudio bíblico, y luego de seleccionar lo que voy a hablar, luego ordenarlo todo en un bosquejo, en el tradicional bosquejo que tienen los predicadores para dar sus mensajes. Así que el bosquejo está en la última parte, mucho antes del bosquejo. Antes del bosquejo hay mucha cosa que hacer. 80% estudio, 20% organizar nuestro estudio para luego entregarlo. ¿Ok? Entonces es importante que sepamos también cuánto tiempo más o menos uno se demora haciendo esto. ¿Cuánto tiempo nos podemos demorar preparando un sermón a través de este método? En mi experiencia personal les puedo decir que pueden ser unas 10 a 15 horas más o menos. Al comienzo son bastantes horas más, porque apenas uno se está familiarizando, apenas uno empieza a decir, ¿será que esto sí lo hice bien o no? El temor, si estoy predicando, si esto sí será verdad o no. Y empieza uno a querer confirmar por todas partes, a volver a repasar, en fin, y puede demorarse un poco más. Pero luego que uno va cogiendo la práctica, a unas 10 horas, 12, 15 horas, es un tiempo suficiente para que podamos ir con seguridad a la predicación, para que podamos ir con certezas, con convicciones, con argumentos, con claridad, con preparación, listos para dar con valentía la palabra del Señor. Y eso creo que es algo importante. Ahora, gran parte del 80% lo vamos a invertir en leer nuestro texto, nuestros 10, 15 versículos que Dios nos ha dado, que hemos recibido, que hemos escogido como la porción que vamos a estudiar y que luego vamos a predicar. De esos 80% del tiempo, que digamos van a ser 10 horas lo que vamos a estudiar, 10 horas preparando el sermón. Así que 8 de esas horas van a ser estudiando, y de esas 8 horas va a haber una gran parte de tiempo que vamos a estar leyendo el texto. Yo creo que más o menos terminamos de leer unas 50 o 60 veces el texto en todo lo que vamos a estudiar y en todo lo que hay que hacer.
Y es interesante porque al final casi que terminas sabiéndote de memoria el pasaje y te conviertes en un experto de esos 10, 15 versículos, cosas que nunca se te van a olvidar y que con el pasar del tiempo vas a poder decir con tanta naturalidad. Pero luego seguramente cuando vuelvas al texto, porque necesitas predicarlo de nuevo, siempre la Biblia tiene algo enriquecedor, nuevo, extraordinario que mostrarnos porque es inagotable la riqueza de las escrituras. Así que antes de iniciar ese proceso de exégesis, de hermenéutica, uno de los primeros pasos de la exégesis es la lectura. Es poder leer el pasaje unas 10, 15 veces en diferentes versiones. Vas a leer Nueva Versión Internacional, Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Nueva Biblia de las Américas, en fin, todas las versiones, traducción al lenguaje actual. Lees el texto en todas esas versiones y luego escoges una. Tienes que escoger una. Dices, bueno, voy a hacer mi estudio y la versión que voy a utilizar para hacer mi estudio de aquí hasta el final es tal. En mi experiencia, en lo que he hecho, tengo dos versiones favoritas. Y una es la Nueva Biblia de las Américas y la otra es Nueva Versión Internacional. Las dos se las recomiendo mucho. A los que están acostumbrados a la Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas es una muy buena opción para ustedes. Es como una transición a las nuevas versiones. Y aquellos que están más acostumbrados a las nuevas versiones, la Nueva Versión Internacional es muy buena. También se las recomiendo, pero ustedes mismos escogen su propia versión. ¿Ok? Igual les recomiendo entre esas tres: Reina Valera, Nueva Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional. Las demás son buenos complementos, son muy buenos complementos. Ayudan a darle sentido al texto, dan a entender mejor las cosas, pero para el estudio bíblico recomiendo esas tres principalmente. Así que hoy vamos a empezar a ver lo que sería entender. ¿Ok? Recuerden que para una buena exégesis necesitamos un buen estudio bíblico inductivo y a través de un buen estudio bíblico inductivo vamos a poder entender. Y una de las herramientas del estudio bíblico inductivo son las preguntas del periodista. Ahora, en entender, en E1 vamos a tener tres componentes que son con la letra C. Tenemos 5 E's en todo nuestro método: entender, extraer, enlazar, esbozar y entregar. Pero en cada una de estas E's tenemos diferentes componentes para desarrollar cada una. Así que en entender tenemos 3 E's. La primera es contenido, la segunda es contexto y la tercera es composición. Contenido, contexto y composición. El día de hoy vamos a ver contenido, la siguiente clase vamos a ver contexto y la siguiente clase vamos a ver composición y algo importante adicional. Empecemos con contenido. Y para contenido tenemos preguntas del periodista. Las preguntas del periodista son la base del estudio bíblico inductivo, de la curiosidad, de la investigación, de ir a los detalles minuciosamente. Generalmente las preguntas del periodista son 7, que son qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y nosotros dentro de nuestro estudio vamos a tener algunas preguntas que nos ayudan a entender o a responder mejor cada una de estas preguntas principales. ¿Qué? Entonces en el qué tenemos 3 preguntitas que debemos responder. ¿Qué dice el autor en este texto? ¿Con qué palabras clave lo dice? ¿Qué sentimientos aparecen en este texto? Ok, estas 3 preguntas son importantes para responder el qué. Y todas las demás preguntas son muy importantes para que podamos saber qué es lo que está pasando en el texto. Para poder responder estas preguntas vamos a hacer como si no existiera más Biblia. Vamos a agarrar nuestros 10, 15 versículos, los vamos a imprimir o los vamos a tener en un archivo distinto o lo vamos a escribir en una hoja o como sea que tú hagas tu estudio digitalmente, a mano o lo que sea. Vas a separar estos 10, 15 versículos en la versión que escogiste y vas a hacer como si no existiera más Biblia, solamente estos 10, 15 versículos. Y vas a responder todas estas preguntas con las palabras exactas de la versión que escogiste. Casi que vas a escribir literalmente lo que dice. Algunos pueden decir, pero bueno, eso sería como transcribir casi el pasaje. Y sí, pero mientras transcribimos y respondiendo estas preguntas vamos a ir entendiendo mucho más.
Con solo responder las preguntas del periodista ya habremos leído nuestro pasaje, nuestra porción, fácilmente unas 20 veces. Fácilmente, porque vamos a tener que recurrir al texto cada vez que respondamos estas preguntas. Así que en el que nos preguntamos, ¿qué dice el autor en este texto? Esa es una pregunta importante. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y responder esa pregunta pudiera ser superficial, como decir, bueno, pues ahí dice que Jesús es nuestro Salvador y que los que creen en Él son salvos. Bueno, eso sería demasiado superficial. Debemos ir más profundo. ¿Cómo ir más profundo? Es ir al detalle. No nos vamos a inventar nada, no vamos a empezar a interpretar. Sencillamente vamos a ir al detalle de lo que está escrito en cada texto. Así que, por ejemplo, si leemos el Evangelio de Juan, el capítulo 1, nos vamos a encontrar con un verbo que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Luego nos encontramos que este verbo se hizo carne y luego nos encontramos que después de hacerse carne vino a los que eran de su familia, a los que eran de su pueblo, pero estos lo rechazaron y luego vemos que más a todos los que creen en su nombre, ahora les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y luego vemos que también dice que esto no por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Y así empezamos a encontrar en cada versículo qué dice. Entonces puede decir, dice que en el principio había un verbo. Dice que el verbo estaba con Dios. Dice que el verbo era Dios. Dice que el verbo se hizo carne. Y así empezamos a responder esta pregunta de qué dice el autor en este texto. Hasta que nos quede una lista gigantesca o una lista de 30 cosas de lo que dice el autor en este texto. No se te puede escapar nada y vas a ver que al ver cada verdad por separado, cada una de esas afirmaciones de lo que dice el autor tiene mucho sentido y de ahí podemos sacarle mucho el jugo a lo que dice el autor, porque a veces vemos completo un versículo, a veces vemos completo 10 versículos y nos perdemos de la belleza de cada frase, de cada reglón, de cada palabra. Y a través de esto vamos identificando la importancia de cada palabra, de cada término escrito por el autor. Luego dice con qué palabras clave lo dice. Y ahí identificamos palabras que son muy importantes, palabras que se repiten muchas veces, verbos, adjetivos, por ejemplo eso, en Juan capítulo 1 una palabra clave sería verbo, ¿no? Otra palabra clave sería hijos de Dios, otra palabra clave sería a los que creen o creer. Dios es otra palabra clave y así empezamos a identificar en nuestro texto qué palabras claves hay. Ahora, por palabras claves nos referimos a palabras importantes. No podemos meter 15, 30 palabras claves. Tenemos que meter máximo 5 palabras claves. 3, 4, 5 palabras claves que decimos estas son. Un tip para poder hacer esto de las palabras claves es que al comienzo haz una lista larga. Pueden ser unas 15, 16. Y luego empieza a darle prioridad a esas palabras. Que de menos a más, de menos importancia a más importancia. Dices, bueno, ¿cuál es la menos importante de todas estas palabras? Esta, yo creo que esta también, hasta que te queden unas 4 o 5 palabras máximo. Y esas palabras vas a tener ahí porque con esas palabras vamos a hacer algo más adelante. Siguiente, ¿qué sentimientos aparecen en este texto? Literalmente, no que tú interpretes, ¿no? Parece que Pablo está escribiendo ahí como medio triste, o parece que Juan está como emocionado, no que parezca, que literalmente aparezca la palabra ira, rabia, alegría, tristeza, gozo, bueno, no sé, que literalmente aparezca la palabra. También cabe incluir al amor. Yo sé que algunos pudieran decir, el amor no es un sentimiento, y es verdad, pero el amor tiene sentimientos, así que se siente, el amor se siente. Si no se sintiera, sería bastante feo, pero el amor se siente. Qué delicia que se sienta el amor, se siente ahí adentro. Así que puede ser que el amor lo podamos incluir también como un sentimiento. ¿Quién? Segunda pregunta, ¿quién? Así que aquí viene quiénes aparecen en este texto. Esto quiere decir personajes, literalmente personajes. Entonces aparece el verbo, aparece Dios, aparece los suyos, aparece todos los que lo recibieron. En fin,
empezamos a notar todos los personajes que aparecen. Si el autor no aparece, no dice yo Pablo, o yo Pedro, o yo Juan, sabemos que está ahí el autor, pero si no aparece, puede ser que lo pongamos, pero con una anotación de, aunque no aparece literalmente en el texto, es el autor del pasaje. Puede ser que él diga yo o a mí me pasó, y ahí podemos decir, aparece el autor en el pasaje. ¿Quiénes aparecen en este texto? Luego dice, ¿cómo se describe o se presenta a Dios? Entonces, en el caso de Juan 1 se presenta como el verbo, que estuvo al principio, y en fin, así empezamos a decir, así se presenta a Dios. Puede ser que en otros se presente como el cordero, puede ser que en otros se presente como el león, en otros, en fin. Las maneras como se presenta a Dios, como el consolador, como el buen pastor, títulos que se refieran a Dios. ¿Cómo se describe o se presenta a Dios? Siguiente pregunta, ¿qué relación tienen estos personajes? Es decir, ¿qué relación tienen los discípulos con Jesús? ¿Qué relación tiene Jesús con la mujer que tocó el borde de su manto? ¿Qué relación tenía la mujer que tocó el borde de su manto con los discípulos? ¿Qué relación tenía la mujer que tocó el borde de su manto con todo el pueblo que estaba alrededor, la multitud? Y empezamos a desarrollar esas preguntas. Al responder esas preguntas nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes. Vuelvo y les digo, con la información que tengamos en esos 10 o 15 versículos. Siguiente pregunta, ¿qué títulos o descripciones se les da? Entonces puede ser que se les dé la descripción de judíos, que se les dé la descripción de hipócritas, que se les dé la descripción de torpes, de necios, o de gente de fe o de poca fe, o se les dé la descripción de lo que sea. Ahí ustedes van a escribir la descripción. Y luego dice, aparecen personajes no humanos o antropoformismos. ¿Esto qué es? Antropomorfismos, perdón. ¿Esto qué es? Esto es personajes o lo que es antropomorfismos, es alguna característica humana que Dios toma para representarnos o revelarnos algo o darnos un poco de contexto. Por ejemplo, sus ojos. Sabemos que Dios es espíritu y Dios Padre no tiene ojos, es espíritu, ¿ok? Entonces Él dice mis ojos o mis manos o mi espalda, y aunque Él no tenga espalda, o es lo que podemos interpretar, puede ser que algunos crean que sí, pero Él quiere decirnos esto para poder tener contexto que nosotros podamos entender, ¿sí? Que la verdad que Él nos quiere revelar sea cercana a nuestro contexto. Y estos son antropomorfismos, cuando Dios utiliza figuras humanas para representarse a Él mismo aun cuando no las tiene. ¿Ok? Espero que haya quedado claro eso. En algunos pasajes suelen aparecer este tipo de cosas. Si no aparece, pues sencillamente no lo ponemos. Personajes no humanos como animales que son importantes en la historia, sí son importantes. Lo podemos poner, de pronto plantas, de pronto algún otro tipo de cosas, ¿ok? Siguiente pregunta, ¿cómo? ¿Se describe algún proceso, pasos o cambios? Esta es una de las preguntas más importantes. ¿Cómo? Aquí cuando dice si se describe algún proceso, es interesante que podamos entender el orden de los factores como la Biblia está escrita. Hemos cerrado muchísimo en alterar el orden de los factores en los procesos de Dios. Y es muy importante que podamos entender qué es una causa y qué es una consecuencia. Poder identificar en el texto el proceso. Esto es una causa y estas causas produjeron una consecuencia. Pero cuando la consecuencia se convierte en causa y las causas en consecuencia, lo que se está haciendo es alterar el orden, alterar los pasos o los cambios, o alterar el orden de los factores. Y cuando se altera el orden, el resultado es fatídico y es totalmente alejado de la verdad del Evangelio. Por ejemplo, ese texto que dice, si me aman, guardan mis mandamientos. Aquí algunos han dicho que para poder amar a Dios hay que guardar los mandamientos, pero es al revés. Para poder guardar los mandamientos tengo que amar a Dios. Así que no persigo guardar los mandamientos para demostrarle a Dios que lo amo, sino persigo amarlo para que en consecuencia pueda guardar sus mandamientos. El orden de los factores sí altera muchísimo el producto, y sobre todo cuando nos referimos a las verdades
del Evangelio y más adelante vamos a estar hablando un poquito más al respecto. Nos tendríamos que tomar una clase entera para hablar sobre causas, consecuencias, en otras palabras también indicativos, que esa sería una buena clase, ¿no? Uh, y vamos a estar hablando al respecto, ¿ok? Entonces, ¿se describe algún proceso, pasos o cambios? Entonces tú dices, bueno, sí, parece ser que primero vino, en Juan 1, primero vino a los suyos, pero estos no lo recibieron. Y después, entonces se extendió a otros y a los que le recibieron, a eso les dio potestad. Entonces, primero vino, después lo rechazaron, después les dio la capacidad a otros de ser hijos de Dios y estos se convirtieron en hijos de Dios por voluntad de Dios. Y empiezas a ordenar el orden de los factores. Ese es el proceso, pasos que se están describiendo. Siguiente pregunta, ¿hay alguna forma de expresión que vale la pena analizar? Por ejemplo, generación de víboras. O que se ve que el texto tiene signos de admiración y que uno pudiera decir, uy, o a veces hay textos que tienen palabras en mayúsculas, el nombre de yo soy o el Señor y empiezan a aparecer palabras en mayúsculas. Ese tipo de expresiones, ¿hay alguna forma de expresión? Por ejemplo, cuando Pablo dice que sufre dolores de parto, esa es una expresión que vale la pena analizar más adelante. Y si ves que hay una frase, una expresión, alguna forma de expresión que vale la pena, es decir, como lo está diciendo, la manera como lo dice, como lo expresa, parece que está bien efusivo, parece que está... o a veces no, está normal, no vale la pena, pero a veces sí. Entonces, si encuentras una frase o una forma de expresión que vale la pena analizar, la escribes y esa la vamos a analizar más adelante. Luego dice de qué manera lo comunica. Y aquí es importante que podamos decir, bueno, utiliza ciertas figuras literarias, una hipérbole, utiliza un símil, es una parábola, esto más bien es una narración, es una historia. Entonces tenemos que empezar a familiarizarnos con esto de las figuras literarias para poder decir cómo está comunicando el autor lo que está diciendo, con qué forma, en qué forma lo está comunicando. Es una narración, está usando figuras literarias. En el caso de los evangelios, aunque hay unos autores que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los acontecimientos son acerca de la vida de Jesús, que es el protagonista, y en muchas de esas ocasiones Jesús habla en primera persona. Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy. Entonces, en ese sentido, Jesús se convierte en el que genera el contenido, no principalmente los autores. Así que Jesús, ¿qué figuras está utilizando? ¿De qué manera está comunicando lo que está comunicando? Y eso sería importante anotarlo, ¿ok? Siguiente, vamos que nos cogió la tarde. Esta clase se hizo un poco larga. Preguntas del periodista. Cuarta pregunta, ¿cuándo? Entonces, ¿cuáles términos denotan temporalidad? Ayer, antier, en el año de tal. Datos concretos de tiempo, de tiempo. Voy a venir pronto, en 3 días voy a destruir y lo voy a reconstruir en 3 días. No sé, todo lo que tenga que ver con tiempo, días, meses, años, volveré, estaré con ustedes, todo lo que tenga que ver con tiempo. Y luego dice, hay un orden de tiempo en parte o todo el texto. Y eso también es importante porque hay textos que van bien en ordencito, ¿no? Como muy lineales, como que ahí van avanzando una cosa tras otra. Pero hay otros textos que eso es un mundo así, ¿no? Como que es circular, como que la cosa va y viene, va y viene, va y viene. Tenemos que decir, no hay un orden de tiempo. Las verdades están siendo expuestas de una manera extraordinaria, pero van y vienen y no hay un orden de tiempo. Si lo hay, decimos sí. Y luego respondemos por qué sería importante ese orden de tiempo, según lo que podamos identificar ahí. Siguiente pregunta, ¿dónde? ¿Cuáles términos denotan espacio-ubicación? Esto en cuanto a temas geográficos. A mí me gusta mucho que he aprendido más geografía estudiando la Biblia y cada pasaje que estudiando geografía. Porque estudiando geografía es como que estoy estudiando esto y no sé qué sentido tiene. Pero cuando estoy estudiando mi texto, tiene mucho sentido algún sitio, alguna ubicación,
¿Cuántos kilómetros? Entonces empiezo a estudiar geografía sin querer estudiar geografía. Estoy estudiando es mi texto y me intereso y empiezo a aprender sobre Galilea, sobre Judá, sobre historia. Y me intereso porque tiene sentido. Tal vez si estudio geografía o historia de la Biblia es como solo información, pero al estudiar el texto no es solamente información, sino son datos bastante importantes que generan tanta luz que me entusiasma. Es como, ay, no, entonces, ¿dónde está? Bueno, entonces si el texto menciona lugares, ubicaciones, espacios, tanto literalmente espacios como figurativos, lo debemos anotar. Entonces alguna descripción espacial como aquí, allá, entre otros, o ubicaciones simbólicas, como les decía, que son términos que denoten algo como hay una inclinación de división por la ubicación, una indicación, perdón, hay alguna indicación de división por la ubicación ante algo. Entonces, por ejemplo, los que están en la gracia, los que están en la luz, no son espacios literalmente o físicos, pero sí son posiciones que se asumen, ¿no? Ubicaciones simbólicas que se asumen. Los que son del Señor, los que son hijos de Dios y los que no, parece que sectoriza los dos grupos y esto pasa mucho en Primera de Juan, pero en toda la Biblia empezamos a encontrar ubicaciones simbólicas. Si aparecen, las escribimos, ¿ok? Y terminamos con estas preguntas: ¿por qué y para qué? Estas preguntas, recuerden, son preliminares. No es que al finalizar estas preguntas del periodista usted ya lo debe saber todo. No, debe saber el contenido del pasaje, 10, 15 versículos. Más adelante usted no solamente va a estudiar el contenido del pasaje, sino todo, el contexto, lo que tiene que ver, la vida del autor. Ahí nos vamos a enloquecer estudiando detalles, pero por ahora solo lo que el texto nos dice. Dice acá, ¿qué tan importante es lo que se dice para los quienes? Es decir, si Jesús está hablando a los discípulos, ¿qué tan importante es lo que Jesús le está hablando a los quienes? Es decir, a sus discípulos, a los personajes citados en el texto. Esa es una pregunta muy, muy buena que nos va a ayudar a entender muchas cosas. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las razones principales que defienden este texto? Ahí ya vamos entrando un poco en la idea central del pasaje. Al responder esta pregunta ya vamos entrando en la idea principal, en lo que el texto nos quiere decir. Aquí ya no nos distraemos en cosas, sino decimos, bueno, ¿cuáles son las razones que defienden este texto? Hay razones como la autoridad de Cristo sobre la creación, porque el viento, los mares le obedecieron. Entonces yo creo que una razón principal que defiende este texto es la soberanía de Dios sobre la creación, su autoridad, que los vientos le obedecen. Y así cada pasaje tiene como una verdad, que empieza unas razones que quieren defenderse. Y cuando lo vemos en el completo del pasaje podemos decir, ok, creo que estas son una razón muy de peso que quiere defender el texto. Y por último, ¿para qué? El autor quiere que nuestra vida sea cambiada con el mensaje de este texto. ¿En cuáles áreas o situaciones? Esto sería un poco la aplicación. Y está bien que puede ser que erremos en este punto porque todavía no tenemos mucha información como para decir, yo creo que la enseñanza, lo que hay que aplicar es esto. Pero por un ejercicio preliminar o por iniciar el contenido, es bueno que anotemos lo que nos parece que sería, el autor quiere que nuestra vida sea cambiada con el mensaje de texto. ¿En cuáles áreas? Podemos decir, bueno, yo creo que el autor quiere que la vida de nosotros sea cambiada en esta área, en esta área, en esta área. Y al final del estudio, durante el estudio vas a decir, uy, no, yo estaba equivocado. Y puede ser que tengas que volver y cambiar lo que habías anotado. ¿Ok? Estas son las 7 preguntas del periodista. Recuerden que estamos aquí en Entender y esto es contenido, preguntas del periodista. Un placer haber estado con ustedes en esta clase. Recuerden que la palabra de Dios es extraordinaria. En ella encontramos a nuestro Salvador, Jesucristo. Podemos conocer a Dios, su carácter, quién es Él. Y a través de estos estudios lo que más nos interesa es poder conocer al detalle la vida, el carácter, la persona de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo, para cada vez tener más argumentos de asombro y poder adorar y agradecer con nuestro corazón. Fue un gusto haber compartido con ustedes esta clase. Dios los bendiga. Chao pues.